buenas tardes. Arrancamos la última emisión de esta semana, emisión más descansada. Así tendrían que ser los viernes, uno se prepara para acercarse al ocio y como dicen, el ocio es la madre de todas las inteligencias. Y yo tengo esa convicción, no sé usted, ya me dirá. Mañana cargada de noticias, temas que abordaremos el día de hoy. Antes, para que usted coma tranquilo, hoy le tengo una entrevista magnífica, con sonido de flauta. Horacio Franco, gran músico mexicano, el gran músico mexicano de la música barroca, pero con talento en enormes registros. También el público, el político, estará hoy con nosotros, Horacio, para transmitirnos su fotografía del mundo que estamos viviendo, de la cultura, de la necesidad de proyectar a México en sus mejores talentos, como los que él ofrece justamente. Tenemos, desde luego, que hacer balance de las redadas que se celebraron en Estados Unidos, concretamente en Mississippi. Tenemos a Alicia Kerber Palma, ella es cónsul general de México en Houston, una de las voceras de la Secretaría de Relaciones Exteriores, justamente para explicarnos de qué va esta ola de detenciones, quiénes están siendo detenidos, quiénes están siendo deportados, quiénes han sido citados para presentarse después a declarar. La telenovela Rosario Robles continúa. El día de ayer se presentaron las imputaciones por parte del fiscal. El día de hoy un juez reaccionó entregando un amparo, una suspensión. Le tenemos que preguntarle a los especialistas, a quienes conocen. Es que además del reporte estará con nosotros Hugo Concha. Él es nuestro analista en temas judiciales, así es que nos va a ayudar a entender dónde va esta novela desde el punto de vista del derecho. Y bueno, ya hubo quien le puso cascabel al gato, ya hubo quien presentó una iniciativa justamente para reducir las prerrogativas de los partidos. La senadora Lili Telles, colega en los medios, colega periodista, que está haciendo un papel muy destacado en el Senado. Lili estará con nosotros también para presentar su iniciativa aquí, para que usted la escuche. Y cerramos el día con Socorro Venegas, una gran escritora mexicana. Está presentando, por cierto, un libro de relatos que tendremos que hablar de él. Pero nos viene a hablar de Marguerite Duras y sus obras, a esa mujer, esa francesa extraordinaria, cuyo rostro envejeció demasiado rápido, pero al mismo tiempo cuya belleza en su pluma guardó la misma consistencia de su belleza en la juventud. Tenemos que hablar de Germán Gess. Hoy se cumple el 57 aniversario de su muerte. En fin, algunos otros temas también de orden cultural. Nos arrancamos con la editorial. Hoy es Día de los Pueblos Originarios y alguna reflexión tenemos que hacer seria sobre cuál es la circunstancia de los pueblos originarios en nuestra vida cotidiana en el México de hoy. Se están cumpliendo 25 años de aquel movimiento, el movimiento zapatista. Se están cumpliendo 18 años de las reformas constitucionales justamente en materia de no discriminación y de protección a las poblaciones indígenas, y sin embargo uno hace cuentas y muy poco han avanzado las cosas. Si se mira desde el lado social, o desde el lado económico, desde el lado cultural, las barreras, el cierre social muy bien diseñado, fortalecido en estigmas, sigue dejando a las poblaciones originarias en México en circunstancia de minoría, y no hablo de minoría numérica, sino de minoría con respecto a sus derechos, a derechos aminorados. Déjeme darle algunos datos para hacer esta reflexión. Una niña indígena que estuviese naciendo el día de hoy en condiciones de pobreza tiene 50% de probabilidades de ser madre a los 15 años de una niña que nazca en situación de alta pobreza. El ciclo de la miseria en las mujeres indígenas no se ha roto por más políticas o discursos que ha habido, o más reformas y más leyes que se han creado e instituciones. El riesgo de que una niña o un niño indígenas mueran de diarrea o mueran de desnutrición o de anemia es 3 veces mayor si se compara con el promedio de los niños y las niñas en nuestro país. 10,000 mexicanos todos los días de origen indígena, 10,000 mexicanos todos los años de origen indígena pisan las cárceles, sin contar
con traductores que les permitan enfrentar un sistema claramente occidental y normalmente sin contar con defensores de oficio que puedan entenderse con las personas indígenas. El caso de Jacinta, Teresa y Alberta, por ejemplo, que marcó tan fuerte aquellas indígenas que supuestamente en Querétaro, indígenas ñañú, asaltaron a policías federales y los secuestraron, en fin, y que acabó la discusión en los más altos niveles de la política mexicana y que hubiera implicado una transformación seria en materia de traductores y defensores de oficio, no ha ocurrido todavía, sobre todo en los ámbitos estatales. Quizá otra discusión la tendríamos a nivel federal, pero los derechos estatales siguen siendo muy vulnerables. Si uno revisa las evaluaciones en materia de educación, la que usted quiera, PISA, Scalen, cualquiera, las que hizo el INE, las que hacían otros, las personas indígenas, los niños indígenas, rondan en un 40% en los rangos más bajos de la evaluación, es decir, estarían reprobados muy cerca de la reprobación. Y bueno, algunas autoridades, déjenme hablar en pasado, que condujeron la política indígena, pues en realidad tenían un desapego enorme. Yo sigo acordándome de la muy célebre, por malas razones, Nubia Mayorga, que encabezó justamente la Comisión de Pueblos Indígenas, que en alguna ocasión en Puebla, y no hace mucho, hace 2 o 3 años, en lugar de decir Tezuitlán, Puebla, dijo Tezuitlán, y luego en lugar de decir Atempan, dijo Atempán, y entonces la gente empezó a burlarse de ella porque no sabía pronunciar, dijo, oiga, perdóneme, pero es que esta gente usa nombres tan raritos para sus comunidades y sus hijos. La responsable de la política indígena. Y déjeme dar un último dato. 8 de cada 10 mexicanos en las encuestas de CONAPRED, del Consejo para Prevenir la Discriminación, están de acuerdo en que el Estado mexicano debe apoyar a los indígenas. Pero al mismo tiempo, 7 de cada 10 mexicanos no indígenas dicen que preferían no vivir cerca de una comunidad indígena y 6 de cada 10 dicen que preferían no hacer un negocio con una persona indígena. Es decir, ahí están esos estigmas que por más leyes, movimientos, constituciones que van y vengan, siguen dejando a la población indígena ahí donde se quedaron en la época del virreinato, en los montes, alejados de la polis. Hay que recordar que en la ciudad de Puebla estaba prohibido pasearse por el centro utilizando el calzón de manta. Esa era la prohibición antes de 1910, justamente para que los indígenas no se mezclaran con la burguesía. Hoy cabe preguntarse cuáles son los calzones de manta que tenemos que erradicar. Cierro diciendo, ¿algo está cambiando? Sí, sin duda. Los discursos desde la presidencia, desde el gabinete, desde el partido en el poder, han puesto a las poblaciones indígenas en el centro. Y que el poder modifique su lenguaje es un principio esencial para que nosotros en nuestra cultura modifiquemos el nuestro, nuestros estigmas y revisemos. No puede ser, dentro de 25 años, hay otro personaje como yo tratando de hacer periodismo, dictando una editorial para decir el que acabo de dar. Es penosísimo lo que hemos hecho en este país con respecto a las poblaciones originarias y eso es lo que hay que decir hoy, día en efecto de las poblaciones indígenas. Ricardo Rafael en Radio Centro 97.7. Regresamos. Radio Centro 97.
Estamos de vuelta, soy Ricardo Rafael, les saludo este viernes, estamos en 97.7, Grupo Radio Centro, y bueno, pues hoy un regalo de viernes, ¿no? Mejor viernes no puedo tener yo y no creo que pueda tener la audiencia. Horacio Franco, qué bueno tenerte aquí. Qué gusto, ¿no? Mejor viernes no puedo tener yo, qué gustazo estar aquí de nuevo platicando contigo realmente en este espacio de Radio Centro que de veras está partiendo muchas cosas en el mundo de la información. Están los mejores informadores desde la mañana hasta la noche. Qué bueno que estás aquí, qué bueno que eres la nueva adquisición, una joya en el periodismo y en la intelectualidad y en el humanismo mexicano. Gracias, te agradezco mucho. Eres eso y más, querido. Te agradezco la generosidad de la amistad y desde luego, pues sí, hay un esfuerzo de todos por transformarnos un poco, ¿no? Es decir, los medios, los periodistas, las personas, es decir, traemos la sensación de que algo debe moverse. Mucha gente sí, mucha gente no, desgraciadamente. A ver, cuéntame, ¿tú dónde estás? ¿Estás entre los que se están revisando para ver qué cambian o a quién cambian o qué Mira, ¿Dónde yo desde estás? que regresé de Holanda en 1985, yo quiero estar en ese movimiento de cambio, ¿no? Y en un momento dado, hasta que ganó Andrés Manuel el año pasado, no se cristalizaron o no se vieron cristalizados esos cambios de que alguien de la izquierda ganara, ¿no? No nada más porque yo soy de izquierda, sino porque en México ya tenía que haber un gobierno de izquierda, ¿no? O sea, había tratado o sea, la sucesión del cardenismo que pues no fue muy afortunada realmente, que dio a luz todo lo que conocemos hasta ahora, ¿no? Con buenos presidentes como López Mateos, nadie dice que no, pero en un momento dado todo se vino a desvirtuar, ¿no? Y entonces obviamente ya desde que yo nací, desde que tú naciste, queríamos un gobierno de izquierda ya, ¿no? Que no se nos había permitido tener. Entonces, ese sueño se vio cristalizado el 1 de julio del año pasado y pues en un momento dado, bueno, pues ahora sí que ya vimos como más fehaciente la manera en la que podríamos despegar con una plataforma para una real democracia. Esto yo siempre lo supe desde que viví en Holanda. Mario Vargas Llosa no inventó lo de la dictadura perfecta, eso lo vine a descubrir yo en Holanda cuando que estudié toda mi carrera ya de flauta, ¿no? Cuando viví en una democracia maravillosa, dije, no, es que esto sí es una democracia y México sí es una dictadura, ¿no? Finalmente debajo del agua, pero una dictadura. Entonces, ¿dónde estoy yo ahora? Pues estoy en el mismo punto en el que vine de Holanda en 1985, pero hoy con la posibilidad de hacer ese cambio y de realizar ese cambio con un poco menos de miedo, dijéramos, no miedo a la represión, sino miedo a decir realmente las cosas, ¿no? Hacerte una pregunta que parecía teórica, pero nos da pie para una charla interesante. ¿Dónde hay que hacer la principal reforma? ¿En la política o en la sociedad? Si yo te forzara y te digo, a ver, tú tienes una varita mágica y solamente puedes usar un golpe. ¿Transforma la cultura y la sociedad? ¿O transforma las leyes y las instituciones? No, transforma la sociedad, absolutamente, la sociedad. La sociedad tiene que ser, la sociedad tiene que pasar a ser una sociedad educada. La sociedad tiene que, en un momento dado, que reflexionar a partir de lo que quiere la sociedad, pero la sociedad ahorita tampoco sabe lo que quiere porque está tan polarizada y tan dividida que deberán de venir campañas educativas muy fuertes a toda la sociedad, ¿no? Ahora, hay algo que nos reúne hoy. Estamos de quejosos todos. O sea, no hay quien se abstenga hoy de esa pasión, de un lado y del otro. O sea, incluso en la polarización en la que hablas, yo no veo a nadie, digamos, en paz con lo que está empujando, sino traemos más el estilo del perro de azotea, pero ladrando en un lado y ladrando en el otro. Y yo me pregunto si eso es el prólogo, ahora sí, de una transformación muy seria de nuestros mapas mentales, de nuestras lentes para mirar la sociedad, pero todo para comportarnos en una sociedad más fraterna. Lo que pasa aquí es que son muchos intereses que tampoco puedes poner en una caja porque explotaría, ¿no? O sea, México es muy grande y no explota por eso, pero hay explosiones en muchos lados de México, de violencia, de descontento, de desigualdad, de críticas injustificadas a un gobierno que está empezando, de mala leche con mucho de una crítica más abierta ya y un querer ver encarcelados a gente como Rosario Robles o como Enrique Peña Nieto en un momento dado. Sí, hay espuma en la boca, hay rabia. Espuma. La cuestión es que con rabia y con violencia tampoco vas a solucionar nada, ¿no? Como ciudadano creo que lo que tienes que hacer es, pues sí, ser más reflexivo, y es lo que menos se nos enseñó a hacer a los mexicanos. Y nos enseñaron a ser muy reflexivos a partir de finalmente
pues planes sexenales de gobierno, por ejemplo, planes sexenales a corto plazo, que no sabes qué va a pasar en 6, 7 años, en 10, en 15, porque no nos enseñaron a planear nuestra vida a largo plazo, y eso es contraproducente. Ahora, cuando empieza a tomar conciencia del caos, que es un poco lo que nos está pasando, conciencia de la corrupción, conciencia de la desigualdad, pues en efecto hay una sensación de incertidumbre, hay una sensación de enojo, y hay necesidad como de empezar a transformar la identidad propia, la narrativa, la psicología, y ahí juegan un papel bien importante ustedes. Sí, yo sí estoy convencido, a lo mejor porque he perdido fe en eso, que no es la política la que va a transformar, sino es la creación, y a veces la creación en la política, ¿no? Pero es la creación artística, la creación en la música, la creación en el teatro, la creación en la literatura, la creación, digamos, en la sociedad, lo que empieza a transformar las narrativas. Y ahí viene mi siguiente pregunta. Horacio Franco podría vivir muy feliz grabando sus discos, dando sus conciertos, siendo un artista reconocido internacional y nacionalmente, y sin embargo eres un necio, te metes de diputado, participas en consejos de cultura, es decir, hay una necesidad tuya de meter las manos. ¿Cuándo decidiste que no ibas a cuidar tu propio jardín, sino que te ibas a meter al lodo? Desde que vi lo mal que estaba México como país, desde que vi toda esta dictadura perfecta, que finalmente te das cuenta, una de las cosas que yo aprendí en Holanda es que tiene que haber una democracia participativa del pueblo, y que el pueblo sí tiene, o sea, cuando yo vi en 1983 a Ruud Lubbers, que era el primer ministro de Holanda, salir de su Citroën, y que en el Citroën lo increpaban 20 personas para preguntarle. Hay que decir que es un carrito, ¿no? No es un gran carro el Citroën, ¿no? El Citroën es como un bochito, sí. Y él lo manejaba, el Ruud Lubbers, era el primer ministro, que llegaba en el Parlamento en La Haya, y la gente lo increpaba y le decía, ¿por qué esta ley? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué lo demás allá? Y él les tenía que responder. O sea, cuando empiezas a saber esas cosas, que el pueblo participa, que el pueblo está, que hay una real democracia, que los valores que maneja dijéramos un pueblo como valores fundamentales es tener con qué vivir, tener lo suficiente para vivir, lo suficiente para retirarte, lo suficiente para tener tus gastos, no lujos, sino tus vacaciones, etcétera, etcétera. Y ves lo bien repartida que está la riqueza en un país tan pobre como Holanda. Dices, bueno, es que tan México, pobres recursos. Dices, tan pobres recursos. Holanda pequeños. Es un país pobrísimo, no tiene más que gas natural. Y ya, y flores, y ya, y mar, y agua que estaban inundados todo el tiempo. Y dijiste, yo no puedo dejar a mi país. No puedes dejar a tu país fenecer y irse para abajo como lo dejaron los políticos. Y sin embargo decidiste que la flauta y la música seguía siendo prioridad. Bueno, siguió siendo porque de eso como y de eso vivo, pero una vez que ya tuve una posición artística, dijéramos, considerable, influyente, yo dije, tengo que influir en la sociedad, tengo que modificar el entorno en el que vivo, porque aquí vivo. Es un país donde se puede vivir muy bien con lo que tienes finalmente. No como, o sea, ayer platicaba yo, comí antier con esta Ana María de Icaza, que es la viuda de Ramón Shirao, que tiene 97 años, que es un encanto de señora, y me decía muy sabiamente, dice, antes los ricos aquí en México, como los Azcárraga, ¿no?, tenían su Cadillac, su casa en las Lomas, sí, su casa en Acapulco, y párale de contar. Hoy, ¿por qué quieren tener tanto? Yates, castillos, casas en todos lados. ¿Para qué quieres tanto dinero? Para echarte a perder a ti, ¿no? Voy a citar a mi amigo Horacio Franco, porque México es un país de castas. ¿Qué quieres decir tú con eso? Porque, a ver, yo voy a la India y entiendo qué quieren decir con país de castas. Cuando te lo oí a ti, primero dije, puede ser una exageración, y conforme pasan los años te doy la razón, pero te pido que compartas tus razones. No, para mí la sociedad mexicana es una sociedad de castas que está en el closet, no hemos reconocido que tenemos además castas, en el closet, ¿no? Pues claro, ya estamos tomando conciencia. Sí, pero éramos muy hipócritas antes, ¿no? Éramos tan hipócritas que pues los indígenas eran los indígenas y estaban eran cuestión antropológica, culturalmente hablando, demagógica en otros lados, ¿no? Lo utilitaria en otros lados, los indígenas. O sea, no son sujetos, han sido objetos de la cultura, claro, pero no sujetos de nuestra cultura. Claro, y la gente rica en este país pues tiene muchas prebendas, sigue teniendo muchas prebendas y tenía muchas preferencias sobre las demás gentes que finalmente nacimos no en cuna de plata, ¿no? Entonces, a mí, por ejemplo, me costó muchísimo trabajo lograr
todo lo que logré irme a Holanda, pero a mí nadie me becó. O sea, yo fui con Rafael Tovar y de Teresa y con Lorenzo Lazo en ese entonces en Fonapaz, y me dijeron, no puedes tener una beca tú porque no estudias ningún instrumento que se estudie aquí, pero no hay carrera aquí, yo la vine a fundar en México. Les dije, lo acabo de fundar, flauta dulce. No puede haber ninguna beca, lo siento, y Relaciones Exteriores menos beca, porque no había no tuve que costear yo tuve que trabajar un año en el conservatorio y me gané un premio de Enciclopedia Británica que me dio Sergio Sarmiento precisamente en 1981, o sea, hace ya casi 40 años, ¿no? Ahí Sarmiento hacía enciclopedias, es que la gente no sabe que así empezó él, es cierto. Estábamos chavísimos los dos. Yo tenía 17 años, entonces me fui hablando con lo que yo me gané. Entonces a mí nadie me ayudó, ni nadie me puso nada. Y hay gente que se lo dan todo peladito y en la boca. Ahora, este país se ha movido. A ver, si nos regresamos a 1981, la identidad sexual homosexual era fuertemente atacada. Hoy es otra sociedad. Pero sigue sigue habiendo discriminación, pero ¿aceptarías que se ha movido el péndulo cultural? Es decir, ahí sí lo hemos visto. Sí, ¿no? Por supuesto, y ha avanzado mucho. La sociedad mexicana ha avanzado mucho en muchas cosas, pero ha retrocedido en otras. ¿En qué sí hemos avanzado con respecto a la discriminación, a la sociedad de castas, y en qué no? Bueno, hemos avanzado en que ya reconocemos que somos terribles, que somos un pueblo muy dividido, que somos un pueblo muy racista, muy clasista. Se nos quitó lo hipócrita, dirías. Se nos quitó un poco lo hipócrita, sí, pero sigue habiendo eso, o sea, sigue habiendo esa desigualdad tremenda, y mientras no deje de haber esa desigualdad social y cultural. No, fíjate, hablando con una amiga, o sea, me ocurrió una idea. Bueno, si nosotros que fuimos hijos, bueno, yo fui un hijo más o menos no deseado porque yo fui un santanazo de mi mamá, pero si nosotros que fuimos hijos, dijéramos, queridos por nuestros papás, educados de la mejor manera. ¿Cuántos hijos tuvieron tus papás? 7, yo soy el séptimo. Y ya, o sea, varios años en medio. Sí, ya varios años, o sea, nadie me esperaba ni me quería. Pero cuando nací me quisieron y me albergaron en el seno familiar, y tuve un seno familiar a veces conflictivo, a veces no. Tan querible que es usted, como que no me diga que no lo quisieron. No, o sea, me adoraron mis papás y yo los adoraba también, pero también hubo problemas. Pero cuando uno es hijo de una familia así, a los 30 años tienes que ir a un psicólogo para perdonarles a tus papás lo que te hicieron. Ahora imagínate cuando eres un hijo no deseado de unos padres, de un padre o padrastro violador, de una mamá que nunca da un centavo por ti, que te tienen que cuidar los abuelos que no te quieren, por ejemplo. O sea, cuando eres un hijo no deseado, no planeado. ¿Por qué hay tantos hijos no planeados y no deseados en México? Yo creo que también hay tanto índice de violencia y de criminalidad, porque son hijos. ¿Cómo haces tú como hijo para enfrentar una carencia de amor tan grande, no? La violencia es síntoma de nuestra generación. Tú y yo nacimos en un país que no era violento. O no por lo menos no en el nivel de violencia que nos ha tocado ver. Está tremendo. Y somos responsables de curar esa violencia, de pacificar. Y ahí te quiero volver a preguntar, ¿qué hace un flautista para curar la violencia? Déjame irme a corte y regresamos. Ricardo Rafael, en Radio Centro 97.7. Regresamos. Radio Centro.
Estamos de vuelta, 97.7, Grupo Radio Centro. Soy Ricardo Rafael, en una entrevista muy apreciada por mí, tengo que decirlo. Gracias, a Horacio querido Franco. Y te decía, Horacio, antes de irnos a corte, ¿qué hacer en tu papel cuando te amaneces con una noticia como la de esta semana? 19 cadáveres en una avenida de Uruapan, varios de ellos colgados en puentes o descuartizados. Entiendo que vas a Michoacán esta fin de semana. Yo iba a dormir en Uruapan mañana, pero mejor voy a dormir en Morelia porque tengo concierto en Paracho. ¿Vas a Paracho? Voy a Paracho, que es un pueblo maravilloso, donde hacen guitarras, hacen un festival de guitarras, un concurso internacional de guitarras y me invitaron a tocar. Y yo voy encantado. La cuestión es que me moría de miedo de ir a Uruapan porque pues obviamente va a haber muchos retenes. ¿Tú tienes familia en Michoacán? No, nadie. Pero no. Conoces bien lo que está viviendo esa entidad. Bueno, es que conozco bien lo que está viviendo toda esa parte del país, todo el occidente del país y me duele mucho. Yo no digo, obviamente estás a la orden del día con el miedo ciudadano que es terrible, nos tienen de rehenes. ¿Sirve de algo la política cultural para transformar esta realidad? O sea, yo te digo, a ver, tengo algunos instrumentos. Ya decíamos hace un rato, la sociedad tiene que cambiar sus referentes, sus parámetros. A fin de cuentas, también la política con mayúscula y las políticas deben hacer lo suyo. Si yo te entregara esa herramienta, la política cultural, tú dirías, ¿qué tiene que hacer la política cultural para transformar? Sí, sirve mucho, sirve mucho, pero mientras no, o sea, es un coadyuvante. Pero mientras la educación estoy hablando de la educación familiar, la educación en los hogares, la educación en las escuelas, toda la educación social, religiosa, sexual, filosófica, todas las educaciones que tienen que tener un individuo, ¿no? Per se, no mejoren, que empieza también desde proyectos del gobierno. Pero la cultura no influye en ese ámbito. Influye directamente porque cuando tú a un niño le das educación artística en las escuelas, pero también lo pones a escuchar buena música desde que nace y no lo llevas a la escuela. Un libro que te marca para transformar ideas, siempre una historia, una serie de televisión, una obra de teatro. Claro, pero mientras mientras la desigualdad tan grande que hay en este país no cambie, mientras la repartición de la riqueza no cambie inteligente y equitativamente hablando como se da en otros países, y eso se tiene que hacer ya con un proyecto de largo plazo, mientras el cortoplacismo mexicano no cambie y se implementen proyectos continuos a 20, 30, 40 años. Bueno, porque el Cervantino es un festival como es, porque se lleva 50, 40 y tantos años. Proyectos de largo alcance, largo tiempo. Claro. La Feria del Libro en Guadalajara tiene también ese fenómeno. Claro, las orquestas y coros juveniles llevan muchos años y están dando muy buenos resultados. Pero nada va, o sea, tú podrás tener tu trompeta en vez de tu AK-47 o como se llame, ¿no? Y tocar la trompeta, pero cuando te llega el hambre, cuando llega la desigualdad, cuando a pesar de que tocas la trompeta, tú ves una madriza de tu papá contra tu mamá en la casa, ves violencia, ves violaciones. Se acabó la flauta dulce. Se acabó todo. O sea, es que es una cuestión integral. Ahora, vamos a salirnos del país y vamos a revisar, si te parece, la imagen de México en el mundo, que ha estado muy lesionada por esta violencia. Por supuesto. Porque la verdad es que sí ha habido una larga serie de películas, de filmes, de series que están mostrando un lado de nuestra realidad, la realidad más violenta, narcotráfico, crimen organizado, y empezamos a ver cómo esa mala imagen creció al punto donde se volvió el principal argumento del candidato y luego presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Decía Marcelo Ebrard esta semana que una de sus propuestas es impulsar la política cultural para transformar pues esa mala imagen, esa mala identidad que estamos enviando. Y tú has sido nombrado pues, uno de esos embajadores, estás en un consejo justamente dedicado a imaginar cómo lograr esa transformación. Y yo te pregunto, ¿qué granito de arena vas a aportar en ese consejo? ¿Cómo te asumes como embajador? Bueno, todavía no nos reunimos, ya nos urge reunirnos. A mí ya me urge. Pero esto lo anunciaron hace ya 2 meses, ¿no? Sí, pero todavía no nos hemos reunido. No ha habido tiempo de gente. Pues es que Marcelo no tiene tiempo porque tiene que estar ahorita. Marcelo pues es un vicepresidente, una suerte de vicepresidente, ¿no? Digo, obviamente. Primer ministro, dice pues, Muñoz Ledo, dilo en voz baja porque luego genera muchas envidias. Pues mira, yo no sé, pero él es un gran político y lo admiro mucho, lo admiro.
Pero ¿Lo vas a finalmente, acompañar en esta yo iniciativa? lo acompaño en lo que quiera que lo acompañe, ¿no? Bueno, yo incluso en noviembre voy a dar un concierto, y eso fue una gestión mía, ¿eh? Una gestión donde yo voy a tocar con una orquesta de allá de Estados Unidos, de Nueva York, y ellos quieren invitar a la embajadora Marta Bárcena como parte de, como honoraria, y va a ir el cónsul también de México a Nueva York, y vamos a, o sea, esa es mi contribución, dijéramos, o mi contribución personal, pero yo quisiera que realmente se implementaran programas, ya como hay, o sea, la Cancillería venía haciendo desde los sexenios de Pero ¿a de qué López tomarías Portillo, o lo qué que retomarías quieras. como... Bueno, volver a enaltecer la cultura, enaltecer los valores culturales mexicanos y exportarlos también como parte fundamental, porque se olvidó en el sexenio de Peña Nieto, porque no había dinero para eso, no había dinero para robar, para la estafa maestra, pero no había dinero para mandar artistas, como nos hacían brigadas de artistas a consulados y embajadas en A todo ver, el Horacio, mundo. Te voy a contar una historia. Si tú ves la nómina que tenía Bellas Artes, vas a ver que sí había dinero para pagarle a artistas extranjeros, mucho dinero, y que tú estabas en la última casta Yo estaba por en las mexicano. casas, estaba bajo por mexicano, todos los A ver, mexicanos. o sea, los mexicanos poco, los extranjeros mucho. Sí, Eso puede cambiar, es decir, eso está cambiando está ya. cambiando. Eso O sea, está Alejandra Frausto cambiando. está Sí. yendo en esa dirección. Sí, ya no quiero, o sea, ya. Yo misma le mandé a Alejandra Frausto y a La Luciano secretaria de Jiménez las Cultura. nóminas, los contratos firmados que me filtraron por ahí, los contratos firmados donde un artista, y que no diga Carlos Miguel Prieto, que no es cierto, pero donde a un artista como Autelempe le pagaron 1 millón y cacho de pesos, ahí lo tengo. Y a ti Y a un- 25,000. y a- No, a mí no me contrata Sinfónica Nacional, porque finalmente no me contratan, pero a un artista mexicano como Jesús Suaste 30,000 pesos. Y a alguien que pedía Ya no me, 50,000, no, o no sea, me falló tanto, 30,000 a Sí, Suaste. sí, no, a Suaste, imagínate. O sea, yo si a mí que me quisieran pagar una cantidad como esa, yo diría, ¿sabes qué? Es que mi trabajo no vale 20 veces menos que el trabajo de un extranjero que viene a tocar aquí un concierto de la misma dificultad del que toco yo. Ahora, estamos de acuerdo en que esta actividad cultural se vuelve clave para transformar nuestra imagen en el mundo, para transformar nuestra realidad. Pero veo a la comunidad culturosa como perro de azotea. Están Enojadísimos, enojados. Sí, que si tienen las becas razón, Fonca, que si se están destruyendo las instituciones de la cultura, No, que esto se está no, cayendo en pedazos. Es decir, están horrorizados, no de que les quiten los privilegios, de imaginar que eso pudiese suceder. A ver, dame un diagnóstico, porque yo con esa comunidad tengo aproximaciones y cercanía, pero a veces no entiendo nada de lo que está pasando ahí. ¿Qué es lo que pasa? El FONCA es una institución benemérita que ya quisieran tener El FONCA. cualquier país del mundo que se digne de ser un país civilizado. O sea, ¿qué es lo que pasa? Se dan becas, obviamente, a gente que tiene un proyecto, ¿no? Y es muy difícil meter un proyecto en el FONCA actualmente, desde el sexenio pasado, siempre ha sido difícil. Hay pero comités complicados, no es de amiguismo, no es de no, relación. No, mira, yo he sido jurado del FONCA, he sido becario del FONCA, he sido miembro del Sistema Nacional de Dictaminación, del Sistema Nacional de Creadores, he sido muchas veces jurados de distintas cosas. O sea, ahí Y no juega que soy amigo de tal o hijo de tal. lo que yo te puedo decir es que sí hay un filtro muy fuerte, tanto para meter los proyectos como para excusar, como para... Por ejemplo, si yo fui becario, si yo quiero en un momento dado cambiar un concierto de Telemann por un concierto de Bach, tengo que notificarlo al comité que me premió, a que son colegas, y si ellos están de acuerdo, lo hago, y si no, me acabó. quitan la beca, o sea, me la Y sin quitan. embargo, pues tenemos a un subsecretario diciendo, pues todos los becarios viven en Roma Condesa, tenemos a Jesús Rodríguez sí, diciendo, sí, desaparezcan sí. al FONCA, y esto Sí. ha confrontado a la comunidad. Eso ha generado muchos conflictos. Ahora, solo son declaraciones, como de perro de azotea, nada de eso no ha cambiado el FONCA, las becas no se han acabado. No, yo quiero mucho a Jesús y la admiro mucho, pero Jesús ha vivido de becas del extranjero. Sí, ella quiere las becas del nigromante para los indígenas. Yo también quisiera que a los indígenas se les dieran becas, pero no quisiera, y eso se lo he dicho muchas veces públicamente al señor presidente, ok, no vamos a descuidar el bastión cultural que tenemos de artistas muy buenos, de artistas que trabajan mucho por México, para México y desde México, ¿no? No vamos a descuidar eso porque es un bastión cultural muy fuerte. Ahora, yo oigo a varios, soto voce, ¿no? Voz baja, pero muchos de la comunidad cultural diciendo, es que este gobierno solo quiere apoyar
la creación indígena. No, para nada. Y no quiere apoyar al resto. Y lo siento muy enojados. Están, incluso la frase que están desmantelando políticas que habían sido exitosas. ¿En qué se sostiene esa crítica? Se sostiene precisamente en que obviamente lo que quiere Andrés Manuel, y tiene muchas razones, es ponderar un poquito más. Y eso yo lo quise desde que era diputado constituyente hace 3 años. Yo quería dignificar a los indígenas. ¿Qué son los músicos indígenas, Ricardo querido? Son limosneros en la calle. Tocan solamente en festividades de su pueblo y no reciben nada de reconocimiento. ¿Qué reconocimiento? ¿Que la gente oiga la música indígena en vez de narcocorridos? Pues no las oyen. ¿Por qué? Porque Antropología e Historia se dedicó a dignificarlos con una antropologización, pero realmente la música indígena, que es maravillosa, no se conoce como la música más tradicional de México. El mariachi sí, por ejemplo, ¿no? Y es muy injusto eso. Pero bueno, yo hace 3 días comí con la Secretaría de Cultura, con Alejandra Frausto, y planteamos muchas cosas, ¿no? Y ella está consciente de que tenemos que dignificar a la música clásica y a las artes. Está costando trabajo a Alejandra Frausto comunicar su proyecto. O sea, no hay un problema de comunicación, y eso sí, muchos problemas por el otro lado, porque pues tienes el evento de la Luz del Mundo en Bellas Artes, tiene que apagar uno y otro fuego. Ha sido apagar fuegos también, ¿eh? Sí, no el caso de la Vasconcelos, es decir, más apagafuegos que contadora de historias. Digamos. Lo que pasa es que le dejaron un sistema muy corrupto también, muy desmantelado Bellas Artes, con tantos sindicatos todo el tiempo amenazando a la Instituto Nacional de Antropología e Historia también. Las instituciones como las orquestas de Bellas Artes, los coros de Bellas Artes, etcétera, etcétera. Le voy a invitar a que venga y nos cuente, porque yo creo que vale la pena que esa comida que tú tuviste la tenga ahora con nuestra audiencia. Sí, estaría muy bien. ¿Crees que me hable con la franqueza con la que te hablo? Yo creo que sí. Yo creo que Alejandro es una... Sí, lo que pasa es que obviamente tiene muchos bastiones que defender y muchos fuegos que apagar, como y tú gente dices. Muy difícil en el sector. No voy a ser agresivo con ningún adjetivo desagradable, pero es difícil el sector. La comunidad cultural es una comunidad muy aguerrida. Crítica, dura. Y está bien que sea así. Y a veces resentida. Mira, lo que pasa es que como artista nunca te enseñan gestión cultural y gestión social. Gestión de tu ego. Y eso yo lo he aprendido. Bueno, todos tenemos un ego, pero en un momento dado, cuando ya finalmente te das cuenta que lograste lo que quieres por trabajo y por esa gestión, que yo lo he logrado y por eso soy muy feliz como artista. Y a mí en ese sentido yo te puedo hablar de todas esas corrupciones o de todas esas inequidades que hubo, por ejemplo, en Bellas Artes, ¿no? Y te puedo hablar de otra que hubo hace 22 años, en 1997, cuando vinieron a tocar San Martin de Fields, los trajo Rafael Tabaré de Teresa y Sergio Vela, y los trajeron a tocar un programa de las 4 sinfonías de Brahms, el concierto de piano, el de violín y el doble de violín, no me acuerdo qué otra cosa, eran 4 conciertos en Bellas Artes, y yo tocaba con ellos mucho en Londres en esa entonces fui a verlos a los camerinos y me dijeron, oye, Horacio, ¿por qué nos contrataron para tocar un repertorio que nosotros les dijimos que no tocábamos? Lo venimos a leer aquí, léase, les venimos a venir a ver la cara de idiotas. Claro. ¿No? Así de esa manera. O sea, imagínate el lujo de la miseria. Es que sí ha habido muy pocos controlando el goteo de la cultura. ¿Y sabes qué me dijeron? Es que nos están pagando mejor que en ningún lado del mundo. Aquí en México nos pagan mejor que en ningún lado del mundo. Y cuando tú vas a tocar con nosotros, nos da pena que no podamos pagarte ni la mitad de lo que nos pagan aquí. Te ruego, por favor. Estamos en viernes y me quiero ir en esta conversación con un ánimo pues similar al que tú tienes, digamos, con esta sonrisa, con esta música que siempre compartes. ¿Qué sigue? El año pasado fue tu aniversario. Ahora ¿qué tienes en manos? ¿Cuál es tu próximo evento, tu próxima grabación, tu futuro? Pues mira, tengo muchas cosas, muchos planes para el año que entra y para todavía ya incluso para 2021 ya tengo varios planes. Pero pues seguir trabajando mucho, presentarme en el Cervantino después de como 5 años que me vetaron en el Cervantino. ¿Por qué? No sé. O sea, estoy vetado en Televisa. ¿Qué vas a llevar ahora al Cervantino? En Televisa me da mucho gusto, pero en el Cervantino me da un poco de pena. Voy a llevar un concierto, voy a inaugurar con la Filarmónica de Acapulco, porque mi mamá era guerrerense, entonces me toman como bastión guerrerense también. Okay. Voy a tocar un concierto de un amigo israelí, de Mijael Volpe, en la inauguración, en la Lóndiga de Granaditas, y voy a tocar un programa con puras sonatas de Vivaldi con 2 amigos míos, uno con el que toco ya 40
40 años junto con José Suárez y otro chico muy joven, Daniel Ortega, y vamos a tocar ahí los tres. ¿Discos? ¿Grabaciones? Discos, voy a empezar, tengo en plan de grabar los madrigales de Claudio Monteverdi, que son poemas, con poemas de los grandes poetas del siglo XVII, musicalizados por el mejor compositor del siglo XVII, con capela barroca. Tengo muchos planes más con capela barroca futuro. Tengo este viaje a Nueva York, que voy a dar muchos conciertos con la esta American Classical Orchestra de Nueva York, en Nueva York y Connecticut. Tengo muchos planes de seguir en el conservatorio también como maestro. Ya tengo 35 años Celebras ahí. Pedagogía, Sí, ¿verdad? me encanta la academia. La academia para mí es fundamental. Y pues conciertos aquí y allá en todos lados de la República, etcétera, etcétera. Y bueno, como embajador cultural de México, donde se me diga, y promover. Y yo se lo dije a Alejandra, ahora que comí con ella. Hay en México una pléyade de pianistas jóvenes, como Astrid Morales, Antonio Tamayo, que son gigantescos pianistas jóvenes, de 20, de 30 años, que no tienen chamba, que están desesperados, y los directores de orquesta, y se los digo a mis colegas directores, hagan festivales, conciertos, hagan primero audiciones a los pianistas y hagan festivales de jóvenes solistas mexicanos. Necesitan urgentemente trabajo. Si yo fuera director de una orquesta y voy a dirigir la Sinfónica del Estado de México por primera vez en septiembre, estoy feliz porque voy a dirigir Schubert, voy a dirigir Schubert, Mozart, y voy a tocar Bach. Y bueno, tengo muchos conciertos en planes, pero si yo tuviera una orquesta sinfónica, yo haría festivales y conciertos todo el tiempo con jóvenes solistas mexicanos. ¿Tienes quien te cargue las maletas? Yo te acompaño a Paracho, con tal de escucharte, seré yo muy feliz. Vamos. Horacio, ¿qué regalo nos has dado esta comida este día de hoy? No, el regalo ha sido mío. Platicar contigo siempre es verdaderamente, es como estar en un confesionario, pero no con un sacerdote, con un santo de veras, con un gurú. Ay, si te contara mi vida privada cambiarías de opinión. Eso no importa, pero sigue siendo un gurú para mí. Te quiero mucho. Muchísimas gracias. Cerramos la conversación. Y Horacio, este programa se abre, se inaugura esta semana, pues con voces que están significando hacia adelante lo que queremos hacer. Es que ojalá y vengas y muchas voces alrededor de tu energía y tu talento también compartan esta mesa. No, pues muchas gracias. Oí la entrevista estupenda de Patricia, quien aprecio mucho. Patricia Mercado. Muy buenas entrevistas, y sobre todo, pues te auguro lo mejor en esta playa de genios de la comunicación que tiene Radio Centro ahora. Muchas gracias, Horacio. Gracias. Nos vamos a corte, regresamos en un momento. Tenemos, como comentaba hace un momento, cargada la agenda. Vamos a hablar de lo que está ocurriendo en Mississippi, las redadas de mexicanos.
Ricardo Rafael. En Radio Centro 97.7. Regresamos. Estamos de vuelta. Síganos a través de las redes sociales. Nos pueden encontrar en Twitter, en @RR en Radio Centro, en Facebook, Ricardo Rafael en Radio Centro, y también a través de nuestra transmisión en vivo en las redes de YouTube, en los canales de YouTube de Grupo Radio Centro. Fue, digamos, anticlimático lo sucedido esta semana. Nos encontramos a principios de semana con la tragedia ocurrida el sábado, la matanza en El Paso, Texas, el acto terrorista que nos infligió Patrick Crusius, este joven tejano de 21 años, un discurso del presidente Donald Trump hacia el lunes, digamos, contra el racismo, contra el supremacismo blanco, y no tardaron 72 horas en ocurrir las redadas en Mississippi, donde primero más de 100 mexicanos fueron detenidos, hoy hay 80 y tantos. Tratar de entender qué está pasando en ese país es clave para todos nosotros, y por eso tengo el gusto de contar con nosotros hoy a Alicia Kerber Palma, y es cónsul general de México en Houston. Está allá en Texas, es un mirador privilegiado para tratar de explicarnos, ayudarnos a entender qué está pasando con ese país y con nosotros en ese país. Cónsul, ¿cómo le va? Buenas tardes. ¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo estás? Primero que nada, muchas felicidades por tu programa. Muy contento de escucharla en este espacio y la verdad agradecido que nos acepten esta primera semana poder participar. Alicia, pues el micrófono es suyo. ¿Cómo explicarnos estas contradicciones que se están viendo en ese país en una misma semana? Pues mira, lo que nos ha tocado a partir de que tuvimos información de las redadas fue seguir las instrucciones inmediatas por parte de la Cancillería de que nos coordináramos el Consulado de Carrera en Nueva Orleans, el Consulado de Carrera en Little Rock y el Consulado General de México en Houston, para poder atender a los mexicanos que habían sido detenidos. Como bien mencionabas, eran 107 en principio. Después tuvimos la información de que al final fueron 122 detenidos, 34 de ellos fueron liberados con citatorio, 88 de los paisanos que fueron detenidos están en los centros de detención. Uno está en Natchez, otro está en Basil, donde me encuentro yo ahorita en este momento, y otro está en Jena. 57 son hombres que están en Natchez y atendidos por el Consulado de Nueva Orleans, 19 son mujeres, 18 nos dijeron hoy que son mujeres en Basil, que están siendo atendidos por Houston, y 12 mujeres en Jena por Little Rock. Sí nos ha preocupado pues mucho esta situación. Estamos muy al pendientes de los menores hijos de nuestras paisanas. Me he entrevistado con ellas personalmente, con cada una de ellas, y todas ellas son pues mujeres que tienen hijos menores entre 5 a 16, 17 años. Tenían preocupación por saber qué había pasado con sus hijos. La mayoría tienen alguna pareja, algún familiar que se está haciendo cargo de ellos. Una de ellas estaba muy nerviosa porque dijo que su pareja también había sido detenida, no sabía qué había pasado con sus hijos, y por lo mismo pues inmediatamente le contactamos a una persona, punto focal, que nos indicó ella, para saber de los hijos. Afortunadamente se encontraban con familiares, y vamos a dar seguimiento para la atención también de las familias, Ricardo, porque no nada más a través de la red consular damos la asistencia legal que van a requerir nuestros connacionales, sino sobre todo también nos preocupa saber qué va a suceder con las familias. Alicia, porque si bien, perdón. Sí, yo quisiera tratar de entender por qué Mississippi. Es decir, ciudades donde podría ocurrir este acto, decía yo hace un par de días, estilo el alguacil Arpaio, pues hoy en Estados Unidos pueden ser muchas, y sin embargo ocurrió ahí en Mississippi. ¿Me puede ayudar a entender por qué hay, y si cabe que estas redadas vayamos a verlas en otras ciudades? Hoy están atendiendo este evento, pero es que mañana no va a haber cónsul que alcance para cubrir si esto se sigue replicando. Claro, no es algo que yo te pueda asegurar, no sé cuál es la dinámica que tenga específicamente las autoridades migratorias de Estados Unidos.
Sí te puedo decir que se trataba de una región donde están las plantas procesadoras de carne de pollo. Muchas de las fábricas o muchas de las ciudades donde se encuentran las plantas procesadoras de carne de puerco o de res son atendidas básicamente por comunidades migrantes, ciudades que han sido construidas por los migrantes de diferentes países y básicamente mexicanos. Entonces, esta planta procesadora de carne de pollo está en Morton y por lo tanto también pues muchos migrantes a su alrededor. Quiero entender que esa fue quizás alguna de las características por las que se hizo esta redada, pero como sabes, las redadas no es algo que se determine en 5 minutos, sino que se requiere también que exista una orden de juez para llevar a cabo este tipo de operativos, ¿no? Ahora, ¿tú ves a la Cancillería con capacidad de apoyar a familiares y a las víctimas de esta actuación si el efecto se multiplica? ¿Y dónde podría multiplicarse? Mira, definitivamente tenemos una red consular que es la más grande que tiene cualquier país en Estados Unidos. Tenemos departamentos de protección en cada uno de los consulados con personal altamente calificado y capacitado, y sobre todo, Rafael, que creo que quienes trabajamos en el ámbito consular y quienes somos miembros del Servicio Exterior de Carrera, tenemos muy puesta la camiseta de la defensa, no solo de los intereses de México, sino sobre todo de nuestros paisanos. Entonces, cuando este tipo de situaciones suceden, pues es como que te pican para dar todo lo que tienes y poder proteger a nuestros paisanos, ¿no? El próximo lunes aparecerá una entrevista larga que Genaro Lozano, Gabriela Barquetin y yo hicimos al canciller Marcelo Ebrard, a propósito justamente de las líneas generales de la política y de la política exterior, y él decía en esa entrevista, la verás, que los consulados mexicanos van a tener que transformarse, o sea que estaban diseñados para una cosa y ahora se requiere hacer otra. En efecto, necesitan ser promotores de la cultura, necesitan ser promotores, digamos, de los derechos de los mexicanos, requieren, digamos, ampliar la presencia comercial. A ver, yo te pregunto, desde tu posición en uno de los consulados más importantes de Houston, ¿qué harías con los consulados para dar batalla en este contexto que estamos viviendo, sobre todo en un año electoral complicado en los Estados Unidos? Mira, no es la primera vez que los consulados enfrentamos situaciones especiales. Tenemos la capacidad, siempre hemos hecho promoción comercial, turística, cultural, etcétera. Ahora que se nos dan esas funciones a los consulados, pues simplemente vamos a tener que echarle más ganas con los mismos recursos y apoyarnos mucho en aliados estratégicos. Existen, por ejemplo, en materia comercial, te puedo decir la Cámara de Comercio México-Estados Unidos, organizaciones de empresarios que están muy interesados en colaborar con los consulados para la difusión del comercio entre nuestros países, porque también ellos salen beneficiados. O sea, si seguimos promoviendo la cuestión comercial, no es nada más por el interés de México, sino también es por parte del interés de los empresarios norteamericanos. En materia turística también vemos el mismo escenario. Así es que si algo nos ha caracterizado a los consulados es que sabemos entretejer redes de aliados estratégicos que puedan potenciar nuestras capacidades. No puedo perder la oportunidad, estando tú en Texas, de remitirme a los hechos trágicos del fin de semana pasado y hacerte un par de preguntas alrededor de Patrick Crusius. Hay pues la hipótesis del presidente Donald Trump de que es una mente enloquecida, ¿no? Una mente torcida, individual, separada, digamos, de cualquier red terrorista, que pues envenenada por malos argumentos y malas ideas acabó provocando la tragedia que conocemos. Pero también hay la sospecha de que no, de que en realidad lo que estamos viendo pues es el síntoma de una cosa mucho más articulada, quizá no una organización terrorista, pero sí una cosa mucho más articulada que podría recetarnos en el futuro pues eventos igual o peor de trágicos, sobre todo en Texas, donde en efecto pues la presencia hispana es muy importante y tenderá a ser mucho más importante en el futuro. Claro, Rafael, yo creo que algo que ha llamado mucho la atención aquí en la comunidad norteamericana, y lo dicen abiertamente, es que se vincule la gente enferma mental con posibles actos terroristas, es decir, que no se estereotipe a quienes padecen alguna enfermedad mental con este tipo de actos deleznables.
lo sabemos todos, el racismo no es una enfermedad, el racismo es una cuestión de decisión y como tal se tiene que afrontar. Entonces, creo que los encuentros que se van a tener en México, los encuentros de alto nivel, el 13 de agosto me parece que va a tener lugar con la Fiscalía General de la República, pues son reuniones importantes para hacer valer los puntos de vista de México, ¿no? ¿Cómo hacerle, y con esto concluyo la entrevista, para mejorar, digamos, nuestra situación, nuestra imagen, la proyección de lo que somos, frente a esas poblaciones que están muy asustadas? Déjame dejar a un lado los racistas, que están muy asustadas por lo que ellos asumen es una invasión. Es decir, si en San Antonio hablas de mexicanidad, pues no hay peligro, pero a lo mejor en efecto, si lo haces en Allen, un barrio conurbado de Dallas, la sensación de miedo es mucho mayor. ¿Cómo hacer para atemperar esos miedos que quizá hemos estado provocando también por nuestra llegada masiva a ese país? Algo que hacemos constantemente en los consulados es tratar de llegar a todos los rincones de nuestras jurisdicciones para promover no solo la cultura clásica de México, el mariachi, el tequila, la comida mexicana, etcétera, pero también llevar las muestras contemporáneas artísticas para que se tenga una comprensión del México tradicional y del México moderno. Hacemos eventos para explicar cuáles son los beneficios que ha traído la relación no solo comercial de México, sino también las aportaciones que tienen los mexicanos en la región. Con pequeños esfuerzos tratamos de ser muy explícitos de manera sencilla para la comunidad. Queremos llegar no solo a nuestros paisanos con estas expresiones culturales, sino sobre todo a las comunidades norteamericanas. Y poco a poco lo vamos logrando conforme trabajamos de manera coordinada toda la red consular. Creo que podemos duplicar nuestros esfuerzos en llegar a esos pequeños rincones donde se siente todavía una animadversión a la inmigración, ¿no? No sabes cuánto te agradezco, Alicia Kerber Palma, cónsul general de México en Houston, por esta conversación, el balcón desde donde se mira lo que está sucediendo en Estados Unidos. El suyo es distinto al nuestro y en ese sentido compartir el telescopio siempre es muy saludable. Y yo espero que con frecuencia le tengamos en este espacio. Alicia, muchísimas gracias. No, al contrario, Ricardo, y mucho éxito con tu programa y seguimos en contacto. Seguimos en contacto. Bueno, vamos a corte y regresando tenemos la telenovela Robles. Es un capítulo que ocurre en este espacio todos los días desde que se presentaron las imputaciones. Primero en filtración en prensa, después ya ante un juez y ahora resulta que otro juez otorga suspensión provisional. ¿Qué significan las imputaciones? ¿Qué significa esta suspensión provisional? Escucharemos la nota y también el análisis del jurista Hugo Concha. No se nos vaya. Ricardo Rafael, en Radio Centro 97.7. Regresamos. Radio Centro 97.7. Regresamos.
¿En qué va el caso Rosario Robles? Tengo en la línea a nuestra reportera Gaby Díaz para que nos diga cuál es el capítulo de hoy, que no es el mismo de ayer y tampoco de antier. Este caso no hace más que dar saltos, no todos en la dirección correcta, habría que decir, en la dirección de la justicia. Gaby, ¿cómo le va? Bien, Ricardo, gracias. Un saludo al auditorio. Ricardo, pues hoy un juez federal concede la suspensión provisional a Rosario Robles en esta demanda de amparo que interpuso contra cualquier orden de aprehensión. Esta solicitud, esta demanda la interpuso momentos antes de su asistencia al reclusorio sur el día de ayer. Para mantener esta suspensión vigente, el impartidor de justicia fijó una garantía de 100,000 pesos a la exsecretaria de Desarrollo Social y su comparecencia semanal a fin de firmar el libro de quejosos. Fue el titular del Juzgado Sexto de Distrito de Amparo en materia penal, Juan Mateo Brieva, quien concedió la medida cautelar para delitos que no ameriten prisión preventiva. Será el próximo 15 de agosto, durante la audiencia incidental, cuando se resuelva si se le concede a Robles Berlanga esta suspensión definitiva. Esta, Ricardo, es pues la segunda demanda de amparo que interpone la exfuncionaria para evitar ser detenida ante cualquier imputación de la Fiscalía General de la República. En tanto, bueno, pues el próximo lunes deberá presentarse a esta audiencia ante el juez de control del Reclusorio Sur, donde ya se definirá su situación jurídica por el delito de ejercicio debido del servicio público con daño al erario por más de 5,000 millones de pesos que le imputó la Fiscalía General de la República. Pero en todo caso, bueno, esta suspensión provisional ante cualquier otro delito que pudiera imputarle la Fiscalía a Rosario Robles, y habrá que esperar si el juez le otorga la suspensión definitiva en este caso. Ricardo, mi reporte. No sabes cuánto te agradezco, Gaby, por este reporte. Pues te tocará seguir dando cobertura a este expediente porque da para mucho y todos los días tiene información novedosa. Que tengas un muy buen fin de semana. Igualmente, buenas tardes. Bueno, tengo ya en la línea a Hugo Concha, decía hoy, jurista, conoce bastante bien el sistema penal y estará con nosotros al menos una vez por semana aquí en cabina, justamente haciendo análisis sobre la discusión, el debate de los temas judiciales, que son muchos y crecientes y que nos merecen pues mejorar nuestra cultura jurídica. Cabe decir que en los años 90, con las crisis económicas en este país, tuvimos un doctorado intensivo en materia de inflación, déficit, Banco Central, y aprendimos de economía, algo aprendimos. Y la verdad es que estos años han sido también intensivos ahora en un doctorado en Derecho, tema que es bastante más complicado, y por eso le pedimos al doctor Hugo Concha que nos acompañe el día de hoy para explicarnos el caso Robles. Hugo, ¿cómo estás? Hola, mi queridísimo Ricardo, qué gusto oírte en este medio. Muchos saludos al auditorio, a todo tu equipo, pero antes que nada un gran abrazo, querido Ricardo. Pues nos vamos a beneficiar todos de escucharte a ti. A ver, déjame ir por partes. Traemos un hecho ayer que merece explicación porque tiene matices. Se presenta de parte de la Fiscalía General ante el juez un conjunto de hechos en donde se imputa a Rosario Robles por responsabilidad frente a una serie de defraudaciones o de peculados por un monto similar a los 5,000, arriba de los 5,000 millones de pesos. Sin embargo, cuando presenta el fiscal las acusaciones, de un lado la acusa de omisión y del otro lado la llama autora directa. Y yo insistiría con algo que le preguntaba a nuestros reporteros cuando cubrieron la nota: ¿cómo puedes hacer algo por omisión y al mismo tiempo ser autora directa? Y ahí me lleva a preguntarte exactamente de qué se le acusó el día de ayer. Sí, ahí entramos a este tema a veces del lenguaje jurídico, querido Ricardo. Lo que realmente sería propio decir, más que autora directa, responsabilidad directa. Y una persona puede tener responsabilidad por acciones o por omisiones, tratándose de un servidor público. Creo que eso es así la primera partecita, creo que es lo que lo aclara. ¿Qué es por acciones o por omisiones? Hugo, una pregunta, estamos oyendo ruido en la línea, ¿estás en altavoz? No estoy en altavoz, déjame moverme un poquito, pero no en altavoz, pero sí en un celular. Sí, ponerme en un lugar mejor, porque está o movernos a una línea directa. A ver, ¿aquí estamos mejor? Me decías entonces, digamos, ¿es por omisión o por acción? Aquí en este caso se le imputó de ambas.
Sí, claro, es decir, lo que le está diciendo ahí la Fiscalía o por lo que le está imputando es que hay una responsabilidad directa de ella por omisiones, porque hubo una jugada, una estrategia muy interesante que vale la pena subrayarla por parte de la Fiscalía. Hugo, perdón, pero te vamos a volver a llamar porque es muy importante lo que estás diciendo. Déjame darte un teléfono. Sí, ahora se comunica la producción, te damos un teléfono fijo y regresamos en un momento. Claro. Sí, decía yo hace un momento que no es claro, digamos, para quienes no tenemos la experiencia de estar dentro de un juzgado y seguir con precisión el tipo de trabajo que se hace en la Fiscalía, exactamente de qué se le está imputando a Rosario Robles. Quizás es más claro cómo se está defendiendo ella, y es que a mí me recuerda la defensa un poco la que hizo Juan Molinar, recordarán ustedes, cuando era director del Instituto Mexicano del Seguro Social, y ocurre la tragedia del ABC. Y en ese momento un ministro de la Corte, o el presidente de la Corte, el ministro Saldívar, en una revisión, digamos, que tenía que ver con violaciones graves en materia de derechos humanos, advierte pues que el titular de una dependencia no es posible eximirlo de responsabilidades de lo que ocurre en esa dependencia. Del otro lado, Juan Molinar decía, oiga, pero es que lo que ocurrió allá en Durango no me toca a mí, hay muchos escalones entre lo que sucedió en esa guardería y mi dirección. Y le respondían, sí, pero usted autorizó, firmó los papeles que permitió que se subrogara la guardería en donde ocurrió aquella tragedia, aquel incendio. Entonces empezó una discusión que en México tiene lugar, y es qué tan responsable es el superior jerárquico de lo ocurrido. Bueno, más o menos esto es lo que está pasando con Rosario Robles. Es decir, lo que ella advierte es, oiga, yo estaba demasiado arriba como para ser responsable de lo que estaba ocurriendo allá abajo. Es decir, si hubo desviaciones de recursos, pues yo no me enteré, y gran parte de la disputa pues era qué tanto estuvo enterada, y parece pues que hay testimonios que advierten que estuvo muy bien enterada. Vuelvo con Hugo Concha, lo tenemos ya en línea directa. Perdón, Hugo, que te hice pero es para beneficio de la audiencia. ¿Tú ya me escuchas bien? Perfecto, magnífico. Qué bueno, maravilloso, Ricardo. Mira, lo que trataba de decir es que más bien es una precisión de estas a veces muy necesarias con el lenguaje jurídico. Lo que está de fondo en la imputación, y ahorita hablo de ella, de la Fiscalía, es decir que es responsable directamente, más que la autoría directa, que ella nos confunde un poquito. ¿Eso qué quiere decir? Un servidor público es responsable por hechos, por acciones o por omisiones. Esa era la primera parte, simplemente para aclarar. Y aquí lo que te quería yo contar es que hay un movimiento muy interesante, casi me atrevo a decir que inédito, por parte de la Fiscalía General de la República. Estamos ahora sí viendo que también allí están intentando hacer cosas distintas. En el momento en que cambian lo que se había estado anunciando o en rumores que iba a ser la acusación, mucho tiempo en las noticias lo trajeron, que era por desvío de recursos, que eso traería la acusación con ciertos tipos de delitos, a la que realmente ayer utilizaron. La que ayer utilizaron fue el delito de ejercicio indebido de la función pública, en donde claramente entra entre una de sus numerales, la 3 en particular, del artículo 214, que por omisión justamente de no haber hecho caso ni haber hecho nada que previniera de un daño al patrimonio público. A ver, te detengo aquí. ¿Sí? La estafa maestra, el trabajo periodístico, lo que denunció fue un desvío de recursos, peculado. Que al final del día lo hay, existe. Pero hecho es decir, hay una vía más segura para perseguir el asunto, y es decirle, usted sabía, y hay evidencia que usted sabía. Exacto. ¿Y es más efectivo para llevar justicia al caso? Son distintas formas de entrarle y tienen distintos efectos, si es por un lado o por el otro. Déjame irme por la que por lo pronto hasta ahora no fue. Si la hubieran acusado por desvío de recursos, como tal no es así un tipo delictivo. Se tendrían que haber ido por el delito de peculado, ¿no? O se tendrían que haber ido por el delito de enriquecimiento ilícito. Y cualquiera de esas, Ricardo, que no las descartemos, que luego a lo mejor es consecuencia si esto camina. Pero en ese primer momento tendrían que haberle ahorita demostrado al juez de control, nuevo sistema de justicia, recordemos, que hay elementos suficientes, por lo menos aunque todavía no se desahoguen a profundidad, pero que ahí están los elementos que comprueban que eso existió. Y la verdad es que la propia Rosario Robles mucho tiempo estuvo diciendo esto que tú decías hace un minuto. Yo no supe, yo no sabía, yo no firmé, yo no nada. Frente a eso, los otros dos, las pruebas para esos delitos del desvío de recursos, estaba muy complicado
dar una cierta seguridad al juez para que dijera sí veo elementos. Entonces lo que hace la Fiscalía, dice mejor busco otro tipo delictivo, por lo menos para iniciar el proceso, porque luego recuerda que hay otra figura que es acumulación de delitos. Uh-huh. Y con este primero es este que hablábamos, el ejercicio indebido de la función pública, que claramente establece en una fracción 3 que tiene, que lo que está haciendo, lo que pudo haber hecho, fue no haber hecho caso de avisos que se le dieron para evitar o prevenir un daño al patrimonio público. Y también lo que es inédito es que las pruebas que en este momento simplemente el juez tiene que verificar que existen son 2 exfuncionarios que están o han rendido ya su declaración o su testimonio de que esto así sucedió. A ver, esa escena ha sido contada o fue contada, donde en efecto en una reunión con la Auditoría Superior de la Federación y en otras reuniones con ella, pues le mostraron que estaba habiendo irregularidades, por decirlo menos, y ella simplemente miró para otro lado. Y no solo eso, parece que hay 12 oficios de la auditoría, además de que hubo reuniones, como dices tú, hubo 2 escritos que se le dirigieron a ella por parte de la auditoría, del anterior auditor, avisándole de esta situación. Bueno, hasta aquí queda claro de qué está imputada. Tú dices, puede haber acumulación de delitos, o sea, es esto más lo que se acumula. Exactamente. Pero, por el otro lado, la noticia con la que nos encontramos hoy, y te ruego que nos ayudes, es este otorgamiento de una suspensión provisional a Rosario Robles a cambio de 100,000 pesos. Nada más que por cuestiones de claridad hay que decirlo, del difícil mundo de la Procuración de Justicia, de las acusaciones e investigaciones, ahora pasamos al complicadísimo mundo judicial de los jueces. ¿Ok? Porque hay que distinguirlos, luego normalmente se revuelven las dos cosas. Esto que el fiscal presentó ahorita, sus acusaciones, ya las puso sobre la mesa. Exacto. Ahora lo que hizo el juez, ¿qué hizo el juez? Le concedió una suspensión porque ella pidió justamente un amparo. La cual hay que recordar que la suspensión es una medida provisional, cautelar, decimos los abogados, provisional, que se otorga cuando se pide un amparo con el objetivo de frenar algún daño que se le puede causar a la persona. ¿Cuál es el daño potencial que se le puede causar? Pues privarla de su libertad, ¿no? ¿Y por qué se le otorgó? ¿Por qué? Uno puede decir, ¿por qué le están dando la libertad? Porque el juez, y me parece que no estuvo mal, dice, en primer lugar, el delito por el que me la están acusando en este momento, por lo menos hay que esperar al final de la audiencia el lunes, ahorita voy a explicar por qué, pero el juez que le otorga la suspensión dice, la señora está siendo acusada por un delito no grave, porque los delitos graves sí requerirían de inmediato prisión preventiva. O sea, el ejercicio indebido de la función pública no es grave. No es un delito grave, en primer lugar. Segundo lugar, aunque el monto sean 5,000 millones de pesos. Eso es otra cosa, exacto, aunque ese sea el monto. Y segundo lugar, la señora está compareciendo. No se ausentó, no es prófuga de la justicia. En este momento no sería prófuga todavía, pero vaya, está cumpliendo con el requerimiento judicial y ella, como lo subrayan, y ella y su defensa, voluntariamente. Lo que no hace por qué se le tenga que castigar de alguna otra manera. Ahora, al fin de la audiencia de control de lunes, esto es muy importante, este juez de control va a tener que hacer 2 cosas. Lo primero y más importante es decir si sí encuentra elementos para iniciar el juicio propiamente dicho. Esto es lo que en el nuevo sistema de justicia penal se le llama ahora vincular a proceso. Es la llave, abres la puerta. Es la llave. Si esto se da, entonces se ponen a trabajar con plazos muy específicos para ya ir con el otro juez, el de la audiencia penal propiamente dicha, tanto la fiscalía como la defensa, en igualdad de circunstancias. En el nuevo sistema tenemos 2 jueces, el de control que controla el proceso, así ¿no? es, y luego el juez que ve la materia del proceso. Y habrá otro después de ejecución de sentencias, pero ese es otro boleto. Ok, entonces ahí hay estos 2 jueces, ¿de acuerdo? Este primer juez el lunes terminará su trabajo y tendrá que decir eso, sí veo elementos para que se inicie un juicio penal, y además decir, no hubo ninguna violación a derechos de la señora, por lo tanto todo lo que me han presentado es válido. Y la segunda parte muy importante, que es esto que ha estado muy en discusión en la opinión pública en los últimos meses, es si amerita o no prisión preventiva. A ver, esto es bien interesante. Se supone que el nuevo sistema de justicia penal, en un principio, trató de hacer que la prisión preventiva fuera verdaderamente excepcional. Pero ya hubo unas reformas hace poco tiempo en donde volvimos a ampliar delitos
que por el puro hecho de estar acusado o que te estén levantando una investigación en ese aspecto, ameritan la prisión preventiva. Esto fue lo que te expliqué hace un ratito. El juez lo que hará el lunes es decir, a ver, no es un delito grave, entonces por ello, en automático, no tiene prisión preventiva. Pero, como dice el código, si la señora, o si tenemos alguna presunción de que puede huir, se puede ir, o existen otros causales, ¿no? Que estuviera en peligro la vida de alguien, o que hubiera peligro inminente en caso de dejarla, todas esas, también decreta la prisión preventiva. Aquí lo que el juez determinará es si él le tiene toda la certeza de que ella va a seguir acudiendo a tramitar su juicio cada vez que se le requiera. Ahora estamos haciendo la hipótesis sobre la actuación del juez, pero te voy a solicitar una hipótesis distinta. Si tú fueses el abogado defensor de Rosario Robles, ¿qué le sugerirías como proceder en su defensa? Mira, es que ahí viene la última parte que no hemos analizado, los efectos de que hayan cambiado el tipo delictivo, siempre y cuando no metan después otros. Este es un tipo delictivo, los que diría no tienen, no tan fuertemente penados. Ligerito. De 2 a 7 años de prisión es lo que le pueden dar por este delito. Pero además hay otra cosa, como bien prevé nuestro derecho penal, existe la posibilidad de la fianza. ¿Qué quiere decir eso? Cuando la llamada media aritmética, es decir, entre los 2 y los 7 años, ¿cuál es la media? Que son 5. No excede de los 5 años, ¿no? No hay prisión. Se puede dar libertad bajo fianza. ¿Ok? Esa por una parte. Ese es un efecto y es un efecto muy importante. Entonces, con eso voy a contestar lo que me estás tú preguntando, que qué le aconsejaría. Aquí, la verdad, ayer le fue muy bien a Rosario Robles. El juez no ha decretado ninguna medida cautelar. El delito por el cual le encausaron, si bien se ve más seguro, es también más bajo en cuanto a sus sanciones y su castigo. Y la tercera consecuencia de este delito es que muy probablemente termina con Rosario Robles. Esto es, ojo, ¿Cómo esto no podría bajar a Emilio Cebadúa y otros de los operadores? No, abajo sí, para arriba no. Ya te entendí. Para arriba ya no. O sea, en la escalera no sube hasta Los Pinos. Digo, habría que abrir otro proceso distinto, totalmente imputando directamente a, ya sabemos quién, pero no podría ser a través del propio juicio de Rosario. Ahora, ¿se le puede juzgar a Rosario no solamente por no haber atendido los oficios que le enviaron sus subordinados, sino por no haber informado a su jefe? Podría haber sido, pero ahí más bien la acusación va con ella, de que ella, siendo la responsable, porque a final de cuentas aquí puedes decir, bueno, hasta dónde se mete el presidente de la República los detalles de la gestión de cada secretaría. Bueno, ¿no? por esos montos se ha de meter, ¿no? Debería, pero es mucho más fácil de argumentar aquí que él no tenía por qué saber esas cosas. Piensa cuál es el presupuesto anual de la Secretaría de Desarrollo Social, Ricardo. Oye, ¿no? Hugo, y como última pregunta, ¿sí? Perdóname que a veces me no, infecta y los viernes me ocurre el sospechosismo. Varios nos preguntamos, ¿por qué el mismo juez está atendiendo el caso Lozoya y el caso Robles? ¿Es obra del azar, hay pocos jueces, o es un juez que puede...? Mira, los temas penales, y en general todos los temas que llegan en general a todos los poderes judiciales, en realidad se supone que de manera aleatoria llegan a los jueces. Y había muchos a quienes les podía haber caído ese expediente, ¿no? Por supuesto, hay muchísimos jueces penales federales. No me gusta que sea el mismo, no puedo darte un dato. Covarrubia se llama, ¿no? Sí, es el segundo apellido, ¿no? Tiene otro antes. Es el sexto penal del sexto distrito. ¿Y tienes alguna idea de su currícula? Porque, a ver, yo creo que este es el momento para ver cómo ha actuado ese juez en otras ocasiones, qué casos ha tenido. Sí, es decir, no porque no está bajo escrutinio y esto es momento, ¿no? Totalmente, y sí es tema para investigarlo y también preguntarle al Poder Judicial por qué se le asigna el mismo caso al mismo juez. Sí, no vayan a... Esas casualidades, pues, sí, qué casualidad. Si no vayan a tener Lozoya y Rosario Robles, un amigo común que además haya sido funcionario en el gobierno anterior y que haya ayudado a que le cayera este juez. No quiero caer yo en ese resbalar, en esa sospecha, pero no estaría mal si nos ayudas como a saber quién es el juez, un poco para estar más tranquilos, ¿no? Sí, déjame ver si tengo esas facilidades de investigación que tú sí tienes, querido Ricardo, pero con mucho gusto lo intento. Las mías son obsesiones, tú tienes habilidades, que es distinto. Querido Oye, una última cosa antes de olvidarlo, porque no lo dejemos nunca de lado. Es muy importante también recordar
que de acuerdo con la documentación que entregó la Auditoría Superior y las investigaciones periodísticas son 11 dependencias del Ejecutivo Federal. O sea, Rosario Robles es muy importante. Probablemente es la del desvío cuantificado de mayor cuantía, pero no es el único, ¿eh? Ojo, hay 11 dependencias. Y será muy interesante desde el punto de vista también del desempeño de la Fiscalía, cómo piensan proceder. Que con el, como diría el presidente, con el chivo expiatorio se va a terminar todo porque ya estaba en curso, pues no debería. Esto debería de abrirse ya sea por este o por otros delitos, de acuerdo con los elementos que tengan, por lo menos en otros 10 casos, ¿no? Pues mira, lo único que sí te puedo decir es que la nueva fiscalía, con toda su nueva vestimenta y su nuevo fiscal, Gertz Manero, pues están jugando el prestigio en estos casos, ¿no? Sin duda, es decir, sin si duda. le sale mal, pues mal nacimiento para el nuevo ejercicio, ¿no? Así es, querido Ricardo. No sabes cuánto te agradezco. Nos vemos acá en cabina. Estamos Nos todavía en vemos que la vendrás. próxima semana y con muchas ganas. Muy feliz de tenerte Ándale, por pues. acá. Un fuerte abrazo y saludos a todo el mundo. Nos vamos a corte. De vuelta, la senadora Lili Téllez elabora, presenta o está por presentar una iniciativa interesante para disminuir las prerrogativas a los partidos, darle salida a la discusión que hemos tenido esta semana, no por la vía política, sino por la vía constitucional. Ese es el tema. Regresando, no se vaya. Ricardo Rafael, en Radio Centro 97.7. Regresamos. Ricardo Rafael, en Radio Centro 97.7. Regresamos.
Oiga, pues ya sabemos cómo se llaman por lo menos dos de los asaltantes de la Casa de Moneda, Edgar y Pablo Tenorio, los dos originarios de la alcaldía de Iztapalapa. ¿Y sabe cómo averiguamos los nombres? Porque sus familiares tuvieron temor de ser asociados o señalados como cómplices y corrieron a denunciarlos. Oye, qué bueno que hayan tenido esa actitud ciudadana. Qué raro tener esos familiares, ¿verdad? Pero bueno, en fin, vamos a poder ver justicia con este caso, gracias al acto cívico de los primos de Edgar y Pablo Tenorio, que los señalaron como dos de los tres asaltantes de la Casa de Moneda. Tengo en la línea al reportero Gaspar Vela. Él ha venido cubriendo las conferencias que da el presidente y concretamente la que dio esta mañana en Durango. Ahí nos cuenta él sobre el discurso que dio el presidente esta mañana a propósito de las regiones donde la criminalidad está disminuyendo y las regiones donde la verdad no cede y la violencia continúa. Le escuchamos, Gaspar, ¿cómo le va? Buenas tardes. ¿Cómo estás, Ricardo? Te saludo con muchísimo gusto, muy buenas tardes. Sí, efectivamente, precisamente esta conferencia de prensa matutina el día de hoy se realizó en Durango, entidad en la que el delito ha venido a la baja, incluso destacaba el presidente López Obrador que en lo que va del año se han registrado 0 secuestros en esta entidad y bueno, por ello pues también destacaba un despliegue de solo 7,000 elementos de las fuerzas federales en el estado de Durango. También, Ricardo, habló el presidente Andrés Manuel López Obrador sobre los hechos ocurridos en Uruapan, Michoacán. Ahí advirtió que no caerá en la trampa de declarar la guerra al narcotráfico, esto después de que fueron hallados al menos 19 cuerpos en Uruapan, la ejecución más numerosa y violenta que se ha registrado en la llamada Cuarta Transformación. En esta conferencia que se llevó a cabo en el campo militar 5 de mayo, el primer mandatario lamentó los hechos, los cuales calificó de tremendos, luego de que en ese municipio, Ricardo, aparecieron cadáveres colgados, desmembrados y también colocados en bolsas de plástico. Sostuvo que su gobierno seguirá combatiendo la violencia a través de la creación de empleos, la mitigación de la pobreza y la atención a jóvenes, pero no utilizará, dijo el presidente López Obrador, la estrategia que implementó Felipe Calderón. Vamos a escuchar parte de lo que comentó esta mañana. No se escucha, Gaspar. ¿Tienen el audio en cabina? Gaspar, yo me llamo un poco a sorpresa, lo confieso, cuando dice que no se le va a declarar la guerra a una organización que ya le declaró la guerra al gobierno mexicano. Es decir, cuando uno observa estos videos que el Cártel Jalisco Nueva Generación subió a YouTube a principios del día 5, donde acaban asesinando al líder de plaza en un municipio de Guanajuato, cuando vemos desde mayo cómo se filma el Cártel Jalisco vestidos de militar, fuertemente armados y amenazan, pues en realidad la declaratoria de guerra no viene del gobierno mexicano. Ahora dice el presidente, yo no voy a morder el anzuelo, pero pues hay que enfrentar esto con toda contundencia, no se les puede dejar pasar. Entonces sí te pregunto si no hay algo de discursivo cuando dice yo no voy a repetir lo que hizo Felipe Calderón, pero en la vida real lo que vamos a ver es una presencia importante de la Guardia Nacional y una recuperación del territorio, o ese estado seguirá en llamas. No te tengo, Gaspar, en línea. Muy bien, pues déjeme seguir con la otra parte del mensaje que daba el presidente, en lo que localizamos a Gaspar Vela, que se cortó la comunicación. El otro tema es cuando el presidente dice, a ver, miren Sinaloa, miren Durango, miren varias de las entidades del norte, que en efecto, pues sí vivieron un problema muy serio, muy gordo, habría que decir, de inseguridad. Y pues vemos indicadores de homicidio, de secuestro disminuir e incluso en caída libre. ¿Por qué no esperar que eso ocurra igualmente en estados como Michoacán, como Guanajuato, en efecto como Jalisco, como Guerrero, donde los indicadores siguen estando muy altos? Gaspar, te tengo de vuelta en la línea. Sí, así es. Bueno, pues el presidente López Obrador insistió en que pues implementará esta estrategia de atacar el origen de la violencia, Ricardo, a través de la creación de empleos, la mitigación de la pobreza. Esto a pesar de que, bueno, en múltiples ocasiones ha reconocido el propio presidente de la República, Ricardo, que los índices delictivos no han bajado, no son las cifras que
el nuevo gobierno esperaba, pero él dice que no le declarará esta guerra al narcotráfico. También, Ricardo, otro elemento importante del día de hoy es que el presidente dio a conocer que elementos de la Secretaría de Marina detuvieron a 14 personas posiblemente vinculadas con estas ejecuciones, entre ellas 2 jóvenes de 16 años de edad. Agregó que la seguridad se reforzará en Uruapan y en todo el estado de Michoacán. Y una vez que finalizó la conferencia, Ricardo, un hecho importante es que el secretario de Seguridad, Alfonso Durazo, nombró a los 2 cárteles involucrados en estos hechos. Dijo que se trata de una histórica rivalidad en esta entidad entre el cártel de Jalisco Nueva Generación y también los Viagras. Muy bien, Durazo, pues información que ya teníamos todos, digamos, lo avala el secretario, pero ya sabíamos que esos son los 2 cárteles que se están peleando desde mayo. Hombre, las cartulinas y las mantas lo vienen anunciando desde mayo, ¿verdad? Sí, efectivamente, igual ayer el secretario de Seguridad no se había, o el fiscal estatal no se había animado a decirlo, y Durazo pues le pone los nombres. Y un hecho también que me gustaría destacarte, Ricardo, también hoy en la mañana muy temprano, fíjate, a las 5 de la mañana, los secretarios de Defensa Luis Crescencio Sandoval, también de Marina José Rafael Ojeda y el comandante de la Guardia Nacional Luis Rodríguez Bucio revisaban los documentos, reportes de incidencia delictiva desde las 5 de la mañana, esto en un hotel en la capital duranguense. Después pues ya se trasladaron a la reunión del gabinete que tuvieron en el gabinete. Gaspar no sabe cuánto, le agradezco, gracias por el reporte, nos seguimos escuchando. Claro que sí, hasta luego. Paso la página y como lo anuncié de entrada, tenemos hoy el gusto, tengo que decir el honor de contar con la presencia de la senadora Lili Téllez en este programa para que nos cuente esta iniciativa que está presentando justamente para reducir las prerrogativas a los partidos. Lili, ¿cómo le va? Qué gusto en tenerte aquí en Grupo Radio Centro. Me da, digamos, gusto saber que es una senadora de Morena quien está presentando la iniciativa, una iniciativa que tiene que ver, déjenme plantearlo así, que tiene como antecedente lo que se llamaba la reforma Kumamoto. Es una reforma que se presentó en Jalisco, donde la idea es que la fórmula para asignar recursos a los partidos pues no sea una fórmula que se base en el listado de personas que estamos en el padrón electoral, sino en el número de personas que hemos votado, es decir, en la lista efectiva. Y luego también una iniciativa, dice la senadora Téllez, donde se calcule de manera distinta la UMA, es decir, que sea un porcentaje de la UMA distinta. La UMA es la unidad de medida que ahora utilizamos en lugar de los salarios mínimos, pero que a final de cuentas toma en cuenta el salario mínimo. Entonces, estos son elementos que tiene. Tenemos en la línea ahora sí a la senadora Lili Téllez. Lili, ¿cómo te va? Qué gusto en que nos acompañes este viernes. Hola Ricardo, muchas gracias, gusto saludarte a ti y a tu auditorio. Cuéntame, por favor, la iniciativa, ¿cuáles son los puntos centrales, la nuez de lo que estás proponiendo? Son tres puntos y está muy fácil. Es reformar el artículo 41 para reducir 70% el financiamiento público a los partidos políticos. 2, tomar como base la lista nominal de electores en lugar del padrón electoral. Y 3, que este decreto entre en vigor el 1 de enero del 2020. O sea, Sí, para que sí ya se lleguemos, puede, ya lleguemos al 21 Sí así. A ver, déjame ir despacio. El presidente propuso el 50%, tú propones el 70%. ¿Por qué vas sobre 20 más? Pues porque yo quisiera que fuera el 100. ¿Puro financiamiento privado? ¿Te gustaría que todo el financiamiento fuera privado? Yo creo que se podría hacer. Y realmente, no es de lo que yo quiera, es que la ciudadanía hemos alzado la voz desde hace muchos años, Ricardo, por esto. Entonces a mí me parece muy interesante que cada vez que hay cambio de legisladores, no lo concretan. Siempre se promete, es el típico asunto en México, que se promete y nunca se concreta. Hay varias iniciativas, hay iniciativas muy interesantes de todos los partidos, con muy buenas intenciones, pero el caso es que nunca se bajan un centavo. Es más, ¿te acuerdas de aquella reforma que hicieron en que le quitaron a la radio y la televisión tiempos? Bueno, pues no nada más no gastaron menos, sino que cada vez gastan más, cada vez piden más dinero. Ahora, déjame ponerme de cínico en esto. Es que es de esos temas que distancian a la población en general de los políticos, ¿no? A ver, los políticos pues viven de ganar elecciones, y las elecciones requieren dinero, y si tú le pides a los políticos
que les recortes el dinero, pues van a perder elecciones y van a dejar de vivir de esto. Es decir, si hay un problema que de un lado la población dice, bájenle, yo no quiero contribuir con mis impuestos a esto, y los políticos diciendo, pues sí, pero yo tengo que de alguna manera mantenerme en el poder. ¿Cómo haces para armonizar intereses que son de toda evidencia distintos? Es que eso no se puede armonizar. Los partidos políticos se convirtieron en un negociazo descarado, un negociazo descarado. Y la gente lo sabe. Es una forma en que encontraron los políticos para despojar al pueblo de los impuestos, de nuestros impuestos. Entonces, si tú le preguntas a la gente, que es lo que me han pedido a mí, me dicen, no, 70% no, quítenles todo. Pues sí, pero... No quiere darle dinero a los partidos políticos, y nosotros somos representantes del pueblo y tenemos que hacer lo que quiere la gente, que para eso nos eligió. Pero a Por ver, eso senadora me Telles, yo ahí le pregunto una cosa que me tiene con cierto nervio. Si le redujéramos a cero el financiamiento, entonces entraríamos en un modelo similar al de Estados Unidos y otros países, donde es dinero privado. Sí. Y dada la amenaza del crimen organizado, el narcotráfico, no es un riesgo alto que toda la inversión fuera privada. Tendría que regularse, y el que acepte dinero ilegal que vaya a la cárcel. Pues sí, y tenemos un aparato capaz de detectar el ingreso ilegal de recursos a los partidos. No creo, pero se tiene que hacer. Uh-huh. Y creo que, bueno, es una escalera alta esta. Y el primer paso, Ricardo, creo que es empezar por recortar el 70%. Bueno. Estaba viendo los números. Son 5.700 y pico de millones de pesos para los partidos. Este año. ¿En qué se lo gastan? En nómina. ¿Para qué lo necesitan? En nómina, sí. En aparatos clientelares, en regalar despensas, en pagar porras tinacos. Espectaculares, etcétera, etcétera. Luego, Tatiana Cloutier, también Claudia Ruiz Macié, Osorio Chong, Delfina Gómez, Ricardo Monreal, también han presentado iniciativas ya para que se les quite el 50%. Si se les quita el 50%, Ricardo, quedan 2.851 millones de pesos. Es muchísimo. Si se les quita el 70% que yo propongo, quedan 1.879 millones. 1.870, es un dineral. Ahora, si le quitas a los partidos de oposición los recursos, ¿cabe el riesgo de que desaparezcan? Pues es decir, que favoreces al partido tuyo, al que está en el gobierno, que esa es una de las críticas. Pues bueno, pero es una tontería, porque acabamos de ver que Morena era un partido pequeño con muy poquitos recursos y ganó las elecciones. Uh-huh. Ahora ya había tenido financiamiento, ¿no? No llegó a la elección del pero 18 sin financiamiento. Muy bien. Tenía muy poquito financiamiento y no se murió de inanición. Entonces, a mí me parece que hay muchos pretextos. Ay, que si nos quitan vamos a aceptar dinero de los mafiosos. Pues vete saliendo del partido y vete mejor a la mafia, ¿no? A ver, déjame entender la fórmula. Yo citaba hace un momento, antes de que entraras al aire, senadora, lo que se llamó en su momento la reforma Kumamoto, que justamente es moverse de quitar de la fórmula, digamos, el padrón total y movernos a la lista nominal, lo cual en efecto disminuye. ¿Me ayudas a explicarle al auditorio qué es esto del padrón versus la lista nominal versus la votación efectiva, que son formas distintas de calcular este financiamiento que marcaría una diferencia importante? Mira, no lo puedo explicar con la sapiencia de los expertos. Lo que hemos visto es que ahorita se toma como base el padrón electoral. Y hay mucha gente que empieza a hacer su proceso para sacar su credencial de elector y no la terminan. En cambio, nosotros queremos que sea con base en la lista nominal, que es la gente que ya tiene credencial de elector. Yeah. Lista nominal es la gente que ya tiene su credencial de elector, y padrón electoral los que empezaron el proceso y muchos, la mayoría no lo terminan. Kumamoto fue un paso adelante en su momento en Jalisco y decía, no, a ver, ni lista nominal, el voto efectivo. O sea, si votó el 40%, pues sobre una base del 40%. Y si Kumamoto tiene toda la razón. Uh-huh. Tiene toda la razón. Por ejemplo, hay una iniciativa, creo que es del Partido del Trabajo, que dice todo lo contrario de Kumamoto, que dice, no, todo el dinero de las prerrogativas hay que repartirle por igual a todos los partidos. No, bueno, si es un partido chiquito, pues claro. Es que es un negociado, Ricardo. ¿El PT o las prerrogativas? Sí, es increíble. Y luego hay una de Marco Cortés, que ahorita es presidente del PAN, no recuerdo ahorita exactamente el año,
Pero hay una de Marco Cortés que dice que el 50%, o sea, le sube, que el 50% de prerrogativas se reparte por igual. Ahora, Lili, hay dos tipos de prerrogativas, las federales, que son las que estamos discutiendo tú y yo hoy, pero también hay un mundo de prerrogativas locales y de eso no estamos hablando. Es decir, porque ojalá y nada más fueran estos 5,000 millones, 6,000 en realidad, que es lo que se les van a dar. Pues es que súmale lo que le van a dar en tu estado. No sé cuánto sea el monto de prerrogativas en Sonora, va a ser alto en Colima, en Veracruz. Tienen una hacienda muy generosa para los partidos a nivel local. Sí, tía, es que nos quedamos cortos y efectivamente estamos hablando de la federal. Hay que sumar todas las locales. Es un barril sin fondo porque hay que considerar que cada año piden más los partidos. Y no hay un ciudadano en este país, no creo que haya un ciudadano que esté de acuerdo en seguir sosteniendo a los partidos políticos. Y pues se nos va el tiempo y te tengo que hacer una pregunta de colegas. Sí. ¿Cómo se vive, cómo se experimenta vitalmente transitar del periodismo al Senado de la República? Cuéntame un poco cómo va tu vida y cómo va tu, digamos, esta adaptación casi plástica a este nuevo oficio, que también es público, pero se parece poco a lo que hacías antes. Pues mira, pues soy las dos cosas, no me quiebro en una u otra. Soy periodista, sigo trabajando en TV Azteca, voy a presentar un nuevo programa que se va a llamar Entre Senadores, precisamente. Y acá, sí, yo sí creo en la democracia, Ricardo. Entonces soy una ciudadana representando a la gente por voto directo. Entonces, tomo los temas que me tocan, los estudio bien y a moverme a conciencia, haciendo lo correcto. Ahorita, por ejemplo, con esta iniciativa sí era un deseo mío desde hace muchos años. Entonces, sí, qué bueno, me da mucho gusto por estar en esta posición en la que no nada más hago videocolumnas sobre el asunto, sino que puedo hacer la iniciativa y voy a estar sobre esto, aunque esto me lleve los 5 años restantes. ¿Qué otros temas, aparte de lo electoral, hacen latir tu corazón? ¿En qué otros temas te has estado metiendo? Estamos elaborando la iniciativa sobre el problema del río Sonora. Ese es un tema fundamental para mí en lo personal y con el que me comprometí. Y es más, fue uno de los temas por los que me animé a entrar a esto, el río Sonora, y traemos lo de la guardería ABC. Traemos varios cosas, se me va ahorita, pero el siguiente periodo sí es uno en el que yo voy a poder presentar varias iniciativas. No muchas, yo prefiero apretar, como lo hago en el periodismo, apretar sobre un tema e insistir hasta lograr algo. Ahora, con esto de esta iniciativa, yo no creo que vaya a tener apoyo. Por eso, y le pido a la gente que te está escuchando que le hablen a sus diputados y senadores y les digan que sí quieren el 70. Sí, entre la gente vas a tener mucho apoyo, no tengas la menor duda. Senadora, me encantaría tenerte en cabina. Si en algún momento tu agenda te lo permite, te ruego que vengas y nos extendemos en otros temas que hoy ya no pude preguntarte y que me interesa mucho conocer tu opinión. Claro que sí, encantada de la vida. Te mando un abrazo y gracias por la oportunidad de tu espacio. Muchas gracias, Lili. Bueno, pues nos vamos a corte y regresamos en un momento para cerrar en una conversación con Socorro Venegas. Ella es escritora y hoy nos va a platicar de una de mis escritoras favoritas, Margarita Duras. No se vaya. Ricardo Rafael, en Radio Centro 97.7. Regresamos. Radio Centro 97. De vuelta
Y como lo anuncié, Socorro Venegas, bienvenida. El primer viernes de una larga serie de viernes donde te vamos a tener aquí. Te agradezco muchísimo. Y pues anuncié que vas a hablar de Margarit Duras, pero la primera pregunta es, ¿por qué Margarit Duras? Pues es que fíjate que me tiene girando este libro maravilloso que me encontré hace poquito en una librería de Barcelona, que se llama La Inexplicable. Y así también fue este encuentro con un libro que yo no sabía que existía, de Margarit Duras. Yo pensé que ya había leído, pues si no todo, lo más representativo. El teatro, por ejemplo, a mí no me gusta leer dramaturgia, entonces eso... ¿Prefieres asistir al teatro? Sí, prefiero leer las novelas de Duras. Entonces, de pronto encuentro este libro que además resulta que es un diario de cuando su esposo estuvo en un campo de concentración en la Segunda Guerra Mundial. Y es el tiempo en el que ella lo espera y está escribiendo lo que pasa día a día. Y nos vamos dando cuenta de cómo la guerra se ha llevado mucho más de lo que vemos, ¿no? No solamente es el hambre que pasa a la gente, los hombres que han sido llevados al frente, que no vuelven. Además, se llevó el amor que ella sentía por ese marido, pues mientras lo espera se enamora de otro. Un hombre que además la contiene, la acompaña, va con ella a buscar pistas sobre, no saben si él sigue vivo, no saben si está en un campo de concentración o lo mataron antes durante el trayecto allá. Y en esa espera todo lo que ocurre, cómo se va reconfigurando ella como mujer, como ser humano. El libro se llama El dolor. Está publicado por Alianza Editorial. Exactamente. Y es una traducción. ¿De quién es la traducción? De Clara Janés. De Clara Janés. Que además hace un estudio súper luminoso sobre este libro. Porque yo les he contado, te acabo de decir, que es un diario y que lo escribe en estas condiciones. Eso es lo que ella nos va narrando mientras va avanzando la lectura. Pero Clara Janés, que es traductora de muchas obras de Margarit Duras, nos dice en un estudio al final del libro que ella está segura de que este texto fue escrito después de que se reencuentra con su marido. Y no es ningún spoiler decir que en efecto el hombre vuelve del campo de concentración, hay que ver cómo regresa, y esta precisión, esta mirada y el uso quirúrgico del lenguaje de Margarit Duras para hablarnos de un hombre que viene casi de la muerte, ¿no? Está como resucitado. Tú lees cómo lo describe y dices, pero eso es un hombre medio vivo, medio muerto, ¿qué es, no? Margarit Duras es una suerte de cirujana de lo íntimo. Yo pocos escritores les reconozco ese talento para bucear en lo íntimo con tanta precisión, sin demasiadas palabras, hay que decir, casi rozando en lo poético. Sí. Pero si me estás hablando de una Duras, yo esta que no conozco, o sea, a mí me dices Duras y inmediatamente pienso en Indochina, claro, ¿no? Pienso en el amante, las barreras, ¿no? Contra el océano, ¿no? Toda la experiencia justamente de la decadencia francesa y cómo ella lo vive, ¿no? Y aquí me estás hablando de la Margarit Duras de después. Pero no solo de otras, sino está aquí narrando como en otros de sus libros. Ella es autobiográfica, ¿no? O sea, ella no tenía ningún pudor en hablar del amante como un amante que ya tuvo cuando era un adolescente, pero aquí está... Cómo la madre utiliza esa relación, ¿no? Cómo no la llega a prostituir, pero se acerca. Hay como... no hay filtro allí de pudor para contar esas experiencias. Ocurre lo mismo en el dolor. De una manera muy distinta, porque aquí la vemos a ella haciendo... Es casi un registro periodístico, es casi un registro de crónica en algunos momentos, ¿no? Porque además pues nos da datos de la guerra, nos da cierta información de cómo funcionan algunos centros de detención. Y para Margarit Duras, fíjate, esto es muy revelador, este libro ella lo describe como sagrado y dice ella misma, por eso te digo que no parece tanto la intención de hacer literatura, sino otra cosa que no sé bien qué es. Pues a lo mejor pensaba ella en el registro del diario, ¿no? El registro minucioso, puntual. Y dice sagrado, y aquí la literatura se avergonzaría de aparecer, ¿no? Entonces, ese carácter que le da el libro
de alguna manera queda muy matizado por su propia traductora cuando dice, este libro es un texto, este libro es un relato ante todo, y aquí está la mirada y la mano, por supuesto, de una escritora que con toda conciencia escribió después de que su esposo vuelve y nos cuenta ya en retrospectiva lo que vivió mientras lo esperaba. A mí lo que también me parece fascinante es decir, no podemos escribir desde la experiencia del dolor. O sea, hay que esperarnos un poquito a que eso trascienda para poder narrar lo que atravesamos. Hay que reposarlo un poco en las barricas. Como decía Quiroga, espérate, deja que la emoción pase y luego evócala. En esa evocación creo que es donde puede ocurrir la literatura, allí. Como tratar de escribir un sueño mientras dormimos, ¿no? Exactamente. No sale bien. No va a salir. O los ejercicios de los alcohólicos que cuando están muy bebidos piensan que escribieron una cosa genial y luego simplemente eso es ilegible, ¿no? O sea, la emoción requiere reposo. Yo creo que si queremos hacer literatura, sí. Pero a ver, no solo para la literatura. O sea, quizá este sea un consejo de vida el que estás dando. Yo creo que sí, que no puedes tomar decisiones desde el momento. Desconfíe usted cuando las emociones estén demasiado alteradas. Que no te pueden dominar, porque entonces si tus decisiones están regidas por la emoción, eso es lo que parecería decirnos Quiroga, pues no va a salir bien. Por uno que otro poeta te diría que no. Voy a aprovechar tu inteligencia y tu conocimiento de la cultura mexicana para deslizarte a una frivolidad. Venga. Con el ánimo de provocarte. Ana María Alvarado, tú la conoces, periodista, sí. 24 horas, ahí es donde publica. Subió una columna muy enojada con Yalitza Aparicio, porque dice que cobra sus entrevistas en 30,000 pesos y luego la regaña. Dice, usted luchó por la clase trabajadora y ahora está en las nubes y se enciende en las redes sociales con algo que a lo mejor es hasta una noticia fabricada. Tengo a Fernanda Alio Lovera, ¿no? Que dice, oiga, eso no es cierto, ¿no? Yalitza es una mujer encantadora, sencilla, amable y orgullosa de sus raíces. Gracias, Yali, por siempre llevar el nombre de México en alto. No es cierto que cobra nada. A ver, ¿estamos ante una noticia fabricada, sí o no? Entonces, a ver, ¿por qué encienden las redes una cosa así? ¿Y por qué alguien no tendría derecho para cobrar 30,000 pesos por una fotografía? Fíjate que no me parece para nada una frivolidad. O sea, lo que hemos visto desde que Yalitza se volvió una figura pública por su trabajo en la película de Cuarón, pues no ha sido más que una contienda entre los que la critican, esta cosa también esa condescendencia, ¿no? Detrás de ay, bueno, pobre, como tiene estas raíces indígenas, vamos a apoyarla. O sea, hay un discurso racista, profundamente racista, detrás de todas estas historias. No me parece nada banal. Yo creo que ella tiene todo el derecho a cobrar si quiere hacerlo. Pero estará ¿por qué cobrando? no? Yo creo que hay algo aquí como de invento. ¿Y si lo hiciera? Ella lo que dice es, yo tengo una agencia que en efecto por algunas fotos cobra esto, pero no es cierto que cobre por las selfies, ¿verdad? O sea, son dos cosas distintas. Pues si vas a hacer una foto que va en la portada de una revista, ¿no? Donde otras han cobrado más de $30,000, pues supongo que la agencia se hará cargo. Pero eso no quiere decir que está en las nubes, hay una agencia que maneja su imagen. De ahí a decir que por una selfie cobra 30,000, sí hay noticia falsa. Eso sí, yo creo que sí, que estás diciendo... que está siendo muy justo con eso, pero decíamos fuera del aire que Juan Pablo Villalobos, escritor mexicano, en Twitter precisamente dijo, bueno, si además tiene que soportar esos comentarios racistas, pues se me hace que cobra poco. Estoy de acuerdo. Bueno, pues en fin, nos irás trayendo recomendaciones para la lectura, no sabes Encantada. Cuánto te agradezco. Antes de despedirte te comparto, ¿no? Tenemos los comentarios recibidos esta tarde, los que dicen que no les den nada a los partidos políticos. A veces tengo la impresión de que estas menciones, y con todo respeto para Manuel Gallardo, casi quieren decir que no existan los partidos políticos. Y yo les tengo una mala noticia. Democracia sin partidos políticos hoy no es democracia. Es cierto. Entonces, estamos muy enojados con esos bichos, pero si los desaparecemos, quién sabe en qué nos vamos a encontrar.
Mucho cuidado. Tengo un comentario de Patricio Mendoza. Dice, el delito que imputan a Rosario Robles y la falta de acciones impulsan al gobierno a seguir lucrando de manera ilícita a costillas de los trabajadores. Al pueblo por robar un gansito se le enjuiciaba y arrestaba de manera inmediata. En efecto, sí hay enojo por esta suspensión. Ya nos explicaba Hugo Concha a qué se debe. No hay temor por parte del juez, por lo menos no lo hay ahora, de que pueda fugarse. Nadie corre un peligro inminente en su vida y dejó una fianza de 100,000 pesos, así es que esa sería la razón por la cual no se le estaría encarcelando mientras arranca el juicio, pero ya veremos qué pasa el próximo lunes. También hay que decir con agradecimiento a muchas personas que nos están llamando, pues para agradecernos, a unos el buen humor, a otros la conducción, a otros el profesionalismo. Yo quiero agradecer a este equipo que me acompaña. Déjenme irme a corte y regresamos. No, ya no me voy a corte, me voy a despedir de usted. Se acabó esta semana. Socorro Venegas, muchísimas gracias, Muchas gracias por acompañarnos. a ti, No adelantes, pero sí va a ver usted con qué delicia tendremos sus comentarios. Tina Morrison fue una de tus reflexiones esta semana. Te agradezco muchísimo. Nos vamos a corte. Muchas gracias. Ricardo Rafael en Radio Centro 97.7. Periodismo a ras de suelo.